Durante años, una señora vivió aislada en su casona, atrapada por el dolor de una pérdida. Todo cambia cuando un niño abandonado se aparece en su portón, nomás para pedir un vaso con agua. Lo que empieza como un simple gesto de compasión, termina cambiando para siempre la vida de todos en esa casa. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La lluvia caía con fuerza sobre los tejados de Cuernavaca aquella tarde de junio, formando pequeños ríos en las empinadas calles de la ciudad. El cielo nublado parecía reflejar el peso que se cernía sobre la mansión de los Hernández Castillo, una construcción imponente de principios del siglo pasado, con sus ventanas altas, jardines abandonados y un silencio que desde hacía años resonaba por los pasillos vacíos. Elena Hernández Castillo tenía 72 años y llevaba casi 6 sin bajar las escaleras de su propia casa. Su recámara, en el segundo piso, se había convertido en su universo entero, un universo pequeño, apretado, sofocante. Las pesadas cortinas permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol y también cualquier vestigio de vida que intentara penetrar en aquel espacio. Pasaba los días sentada en su sillón de terciopelo guinda, mirando al vacío, reviviendo recuerdos que parecían más reales que el presente. Recuerdos de Antonio, su esposo, que partió dejando un vacío imposible de llenar. La casa entera parecía haber envejecido junto con ella. El jardín, que alguna vez estuvo repleto de rosas amarillas y jazmines perfumados, ahora era solo una maraña de hierba alta y maleza. Los muebles acumulaban polvo, a pesar de la dedicación de Amelia, la trabajadora doméstica que llevaba allí más de 20 años. Amelia intentaba mantener todo en orden, pero era como si la propia casa se hubiera rendido y dejado de respirar. Roberto, el único hijo de Elena, visitaba a su madre 2 veces al mes, siempre deprisa, siempre con el celular en la mano, siempre con esa mirada distante de quien está presente solo en cuerpo. A sus 45 años, Roberto había construido un imperio en el ramo de la tecnología, con empresas repartidas por 3 estados. Su éxito profesional era inversamente proporcional a su presencia emocional. No sabía hablar de sentimientos, no sabía lidiar con el dolor de su madre, no sabía cómo llenar el espacio que su padre había dejado, así que, simplemente, lo evitaba. Pagaba las cuentas, se aseguraba de que su madre tuviera todo de primera, y seguía con su vida ajetreada en la Ciudad de México. Aquella tarde lluviosa, Amelia estaba en la cocina preparando el té de las 5 para doña Elena, como hacía todos los días, cuando escuchó el timbre del portón. Era un sonido raro. Casi nadie iba hasta allá. La casa estaba en una colonia alejada, en lo alto de una colina, rodeada de muros altos y rejas de hierro. Amelia se secó las manos en el delantal y caminó hacia el interfón. Del otro lado, a través de la pequeña pantalla en blanco y negro, vio a un niño. Debía tener unos 10 u 11 años, demasiado flaco, con el rostro pegado a las rejas, empapado por la lluvia. Su ropa era vieja, demasiado grande para su cuerpo delgaducho, y sus ojos oscuros miraban fijamente a la cámara con una mezcla de esperanza y miedo. Amelia apretó el botón del interfón. Su voz salió un poco áspera, como siempre se ponía cuando estaba cansada. «Niño, aquí no damos limosna. Busca la parroquia en el centro de la ciudad». El niño no se movió. Solo siguió mirando a la cámara, con la lluvia escurriéndole por la cara. «Solo quiero un vaso de agua», dijo con una voz delgada y ronca al mismo tiempo. «Por favor». Amelia suspiró. Tenía un buen corazón, pero también tenía órdenes. A doña Elena no le gustaban los extraños en la propiedad, y Roberto siempre lo recalcaba en sus visitas. «La seguridad es primero», decía. «Uno nunca sabe quién está del otro lado». Estaba a punto de colgar el interfón cuando escuchó una voz que no había oído en meses. Una voz débil, pero firme. «Deja que el niño entre, Amelia». Amelia se giró tan rápido que casi tira la bandeja del té. Allí, en el balcón interior que daba a la entrada, estaba Elena.
había bajado las escaleras. Por primera vez en 1900, casi 6 años, Elena estaba fuera de su recámara. La empleada se quedó tan sorprendida que no pudo hablar. Solo miró a su patrona, que estaba apoyada en el barandal, con su bata de seda azul claro, el cabello canoso recogido en un chongo suelto, los ojos fijos en la pantalla del interfón. «Amelia, abre el portón», repitió Elena, esta vez con más autoridad. La empleada obedeció, todavía en shock. El portón se abrió con un rechinido metálico y el niño entró corriendo, atravesando el jardín abandonado hasta llegar a la puerta principal. Amelia abrió, y él se quedó allí, parado, goteando agua en el piso de mármol, temblando de frío. Elena bajó unos escalones más, sujetándose del barandal. Le dolían las rodillas, sus piernas estaban débiles, pero algo dentro de ella la impulsaba a continuar. Llegó al recibidor y se quedó frente al niño. Era aún más flaco de cerca. Sus ojos tenían una tristeza antigua, una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. Tenía pequeños rasguños en los brazos y las uñas sucias de tierra. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elena con una suavidad que la sorprendió incluso a ella misma. «Lucas, señora», respondió el niño bajando la cabeza. «Amelia, prepárale un baño caliente a Lucas y busca algo de ropa vieja de Roberto, de la que dejó aquí cuando era niño. Debe estar en el closet del cuarto de huéspedes». Amelia todavía estaba procesando lo que pasaba, pero asintió y subió las escaleras rápidamente. Elena miró a Lucas e hizo un gesto amable. «Ven, siéntate aquí en la sala. Voy a pedir que te preparen algo caliente de comer». Lucas siguió a Elena hasta la sala, un cuarto enorme con muebles antiguos, un candelabro de cristal cubierto de polvo y una chimenea apagada desde hacía años. Se sentó en la orilla del sofá, con miedo de ensuciar el tapiz color crema. Elena se sentó frente a él, en un sillón, y por primera vez en mucho tiempo se sintió viva. Se sintió necesaria. «¿De dónde vienes, Lucas?», preguntó ella, con una voz más suave de la que había usado en los últimos años. «Del albergue, doña. El albergue San Vicente, allá cerca de la central camionera». «¿Y por qué te saliste de ahí?». Lucas bajó la mirada, sus manitas apretando las rodillas. «Allá está feo, doña. Los niños más grandes nos pegan y a los adultos no les importa. Solo quieren que nos estemos quietos». Elena sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que era sentirse invisible, ignorada, dejada de lado. «¿Hace cuánto estás ahí?» «Desde que mi abuelita partió. Hace 3 años». Elena notó la delicadeza con la que usó la palabra partió, como si quisiera suavizar el dolor. «¿Y tienes otros familiares?». «No, señora, solo la tenía a ella. Mi mamá me dejó con ella cuando yo era muy chiquito. Nunca más volvió». El silencio que siguió estuvo cargado de emociones. Elena veía en Lucas un dolor que conocía bien. El dolor del abandono, el dolor de la soledad, el dolor de no tener a nadie. Amelia regresó con ropa limpia y llevó a Lucas al baño de la planta baja. Mientras él se bañaba, Elena se quedó sentada en la sala, con la mente trabajando. No entendía bien lo que sentía, pero sabía que algo había cambiado. Por primera vez en años, había sentido algo más que tristeza. Había sentido compasión. Había sentido un propósito. Cuando Lucas regresó, vestido con un pantalón de pants azul y una camiseta blanca, ambos demasiado grandes para él, Amelia ya había preparado un plato de sopa, de verduras y pan caliente. Puso todo en la mesa de la cocina, y Lucas comió como si no hubiera comido en días. Cada cucharada era devorada con un hambre que iba más allá del cuerpo. Era un hambre de cariño, de atención, de que alguien se preocupara. Elena observaba todo desde la puerta de la cocina, apoyada en el marco. Amelia se le acercó y susurró preocupada. «Doña Elena, ¿qué piensa hacer con el niño? Al señor Roberto no le va a gustar esto». Elena miró a la empleada con una determinación que Amelia no había visto en años. «Voy a cuidarlo, Amelia. Al menos por esta noche. No puedo mandarlo de vuelta a la lluvia». «Pero, doña Elena...». «Amelia, ya lo decidí.
La empleada supo que no valía la pena discutir. Asintió y volvió a sus quehaceres. Lucas terminó de comer y miró a Elena con gratitud. «Gracias, doña, usted es muy buena». Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña, débil, pero era una sonrisa. «Vas a dormir aquí hoy, Lucas. Mañana platicamos sobre qué hacer». Lucas asintió, con los ojos brillando con una mezcla de alivio y esperanza. Amelia preparó el cuarto de huéspedes, cambiando las sábanas y abriendo las ventanas para ventilar. Era un cuarto sencillo pero acogedor, con una cama individual, un ropero antiguo y una ventana que daba al jardín. Cuando Lucas se acostó, parecía un pajarito en un nido demasiado grande. Elena se quedó en la puerta un momento, observando. «Que duermas bien, Lucas. Mañana será un nuevo día». «Buenas noches, doña Elena, y gracias de nuevo». Elena cerró la puerta y subió lentamente las escaleras, de vuelta a su recámara, pero, por primera vez en años, no cerró las cortinas. Las dejó abiertas, permitiendo que la luz de la luna entrara. Se acostó en la cama y antes de quedarse dormida, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió esperanza. A la mañana siguiente, Elena se despertó temprano. El sol entraba por la ventana, iluminando el cuarto de una forma que había olvidado. Se levantó, se vistió con más cuidado del que había tenido en años y bajó a desayunar. Amelia estaba en la cocina, preparando pan y café fresco, y casi se le cae la taza cuando vio entrar a la patrona. «Buenos días, Amelia. ¿Ya se despertó Lucas?» «Todavía no, doña, debe estar cansado». Elena se sentó a la mesa y tomó su café en silencio, pero su mirada era diferente. Había un brillo ahí, una chispa de vida que había estado apagada por tanto tiempo. Terminó el café y salió por la puerta de atrás, algo que no hacía en años. El jardín estaba irreconocible. Lo que antes eran jardineras organizadas, ahora era solo una maraña de plantas silvestres y maleza. Elena caminó lentamente por el jardín, sus manos tocando las hojas, sintiendo la tierra bajo sus pies. Los recuerdos afloraron. Recuerdos de Antonio, arrodillado a su lado plantando rosas. Recuerdos de risas, de conversaciones, de tardes soleadas, pasadas allí. Sintió una lágrima correr por su mejilla, pero esta vez no era solo de tristeza. Era de nostalgia, sí, pero también de una cierta paz. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta cuando Lucas apareció a su lado. El niño estaba descalzo, todavía con la ropa grande, y miraba el jardín con un aire de reverencia. «Buenos días, doña Elena». «Buenos días, Lucas. ¿Dormiste bien?» «Sí, señora. Muy bien. Hacía mucho que no dormía en una cama de verdad». Elena lo miró y vio que Lucas también estaba observando el jardín. Sus ojos recorrían cada rincón, cada planta, como si estuviera viendo algo precioso. «El jardín está muy abandonado», dijo Elena, casi como si hablara consigo misma. «Pero se puede arreglar», respondió Lucas con una emoción repentina. «Si usted quiere, yo le puedo ayudar. Yo sé cuidar las plantas. Mi abuelita me enseñó». Elena miró al niño sorprendida. Vio en él una determinación, un entusiasmo que contrastaba con la tristeza que había visto el día anterior. «¿Te gustan los jardines, Lucas?» «Muchísimo, doña. Mi abuelita tenía un jardincito en el patio de su casa. Pasábamos las tardes cuidando las flores, regando, quitando la maleza. Ella decía que un jardín es como la vida. Si uno lo cuida con cariño, todo florece». Elena sintió un nudo en la garganta. Esas palabras resonaron dentro de ella de una forma profunda. Miró a Lucas y por primera vez vio no solo a un niño perdido, sino a un alma gentil. Un niño que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía tenía amor para dar. «Entonces vamos a cuidar este jardín juntos», dijo Elena, con una firmeza renovada. Lucas sonrió. Era una sonrisa amplia, genuina, que iluminó su rostro. «¿En serio, doña Elena? ¿Podemos?» «Claro que... Sí, pero primero tienes que desayunar. Ven, vamos adentro». Regresaron a la casa, y Amelia le sirvió el desayuno a Lucas. Comió con la misma hambre del día anterior, pero esta vez había algo diferente. Había alegría.
Elena se sentó a la mesa con él y por primera vez en años conversó. Conversó de verdad. Le preguntó sobre su abuela, sobre las plantas que cuidaba, sobre lo que le gustaba hacer. Lucas habló con entusiasmo, sus ojos brillando con cada recuerdo. Mi abuelita decía que cada flor tiene una historia. Me enseñaba los nombres de todas: rosa, jazmín, margarita, violeta. Decía que las flores son como las personas. Cada una tiene su belleza, su forma de ser, su tiempo para florecer. Elena escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Sentía que algo crecía dentro de ella. Algo que había muerto junto con Antonio. Algo que estaba volviendo a la vida. La mañana pasó rápidamente. Elena y Lucas salieron de nuevo al jardín, y esta vez empezaron a trabajar. Amelia trajo guantes viejos, algunas herramientas de jardinería que estaban guardadas desde hacía años, y comenzaron a limpiar. Lucas trabajaba con una dedicación impresionante, arrancando maleza, organizando las jardineras, hablando todo el tiempo sobre lo que se podría plantar allí. Elena, que llevaba años sin moverse tanto, sintió que le dolía el cuerpo, pero era un dolor bueno. Era el dolor de estar viva, de estar haciendo algo. Miraba a Lucas y veía una versión joven de sí misma, llena de esperanza y determinación. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Cuando Amelia los llamó para comer, el jardín ya se veía diferente. Todavía había mucho trabajo por hacer, pero ya se podían ver las jardineras, los caminos de piedra, la estructura que antes estaba escondida bajo la hierba. Elena y Lucas se lavaron las manos y se sentaron a la mesa. Amelia había preparado una comida sencilla pero deliciosa: arroz, frijoles, carne asada y ensalada. Lucas comió con apetito y Elena, por primera vez en años, también comió con ganas. Mientras comían, sonó de nuevo el timbre del portón. Amelia fue a atender y regresó con una expresión preocupada. «Doña Elena, es el señor Roberto. Ya viene para acá». Elena sintió un frío en el estómago. Sabía que su hijo no aprobaría lo que había hecho. Sabía que habría un conflicto. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a enfrentarlo. Roberto entró por la puerta principal como siempre, rápido, hablando por celular, gesticulando. Colgó la llamada al ver a su madre en el comedor. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Amelia me llamó diciendo que hay un niño aquí». Elena se levantó, encarando a su hijo. «Sí, Roberto. Se llama Lucas. Llegó aquí ayer pidiendo ayuda y lo acogí». Roberto miró a Lucas, que estaba sentado a la mesa con los ojos bajos, claramente incómodo. «Mamá, no puedes simplemente meter a un extraño a la casa. Es peligroso». «No es un extraño, Roberto, es un niño que necesita ayuda. Mamá, no estás pensando con claridad. Este niño pudo haberse escapado de algún lugar. Puede que haya gente buscándolo. Podrías estar metiéndote en problemas legales». Elena mantuvo la calma, pero su voz era firme. «Sé exactamente lo que estoy haciendo, Roberto. Y si hay alguien buscándolo, entonces resolveremos eso de la manera correcta. Pero no voy a echarlo sin antes asegurarme de que estará a salvo». Roberto suspiró, pasándose la mano por el cabello. Conocía ese tono de su madre. Era el tono que usaba cuando ya había tomado una decisión. «Mamá, entiendo que te sientas sola, pero esta no es la solución». Elena miró a su hijo con una intensidad que él no había visto en años. «Roberto, no estoy haciendo esto porque me sienta sola. Lo estoy haciendo porque es lo correcto. Y sí, tal vez me sienta menos sola ahora. Pero eso no cambia el hecho de que este niño necesita ayuda y yo puedo ayudarlo». Roberto no supo qué decir. Miró a Lucas, que seguía con la cabeza gacha, y luego a su madre, que estaba de pie, firme, con un brillo en los ojos que no le veía desde antes de que su padre partiera. «Está bien, mamá, pero al menos déjame investigar. Voy a contratar a alguien para que averigüe de dónde vino este niño y si hay algún problema legal». Elena aceptó. «Está bien, Roberto, pero mientras tanto se queda aquí, conmigo». Roberto asintió, todavía reacio, pero sabiendo que no lograría cambiar la opinión de su madre. Se quedó unos minutos más. Habló rápidamente con Lucas, preguntándole su nombre completo y de dónde venía, y luego se fue, prometiendo volver en unos días con información. Cuando la puerta se cerró,
Elena se sentó de nuevo a la mesa junto a Lucas. El niño la miró con los ojos llorosos. «Disculpe, doña Elena, no quería causar problemas». Elena tomó la pequeña mano de Lucas entre las suyas. «No causaste ningún problema, Lucas. Me trajiste algo que pensé que había perdido. Me trajiste esperanza». Lucas sonrió y una lágrima rodó por su mejilla. Elena la secó con el pulgar, con una delicadeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Ahora terminemos de comer y luego volvamos al jardín. Tenemos mucho trabajo por delante». Y así, aquella tarde, mientras Elena y Lucas trabajaban lado a lado en el jardín, algo mágico comenzó a suceder. La casa, que por tanto tiempo había estado sumida en el silencio y la tristeza, comenzó a despertar. Y con ella, Elena también comenzó a florecer de nuevo. Los días siguientes trajeron una transformación silenciosa, pero profunda, a la mansión de los Hernández Castillo. El jardín, que antes era solo una maraña de abandono, comenzaba a ganar forma de nuevo. Elena y Lucas pasaban las mañanas trabajando codo a codo, arrancando maleza, podando arbustos salvajes, redescubriendo los caminos de piedra que Antonio había colocado décadas atrás. Lucas era un trabajador incansable. Sus brazos delgados cargaban cubetas de tierra, sus manitas arrancaban raíces tercas y sus ojos brillaban con cada pequeño logro. Hablaba de las plantas como si fueran viejas amigas, usando los nombres que su abuela le había enseñado. «Mire, doña Elena, aquí hay una planta de hierbabuena. Mi abuelita decía que la hierbabuena es fuerte, siempre vuelve a crecer, no importa lo que pase». Elena escuchaba cada palabra con atención, redescubriendo un mundo que había dejado atrás. Recordaba cuando Antonio decía exactamente lo mismo sobre las plantas. «Son más fuertes de lo que uno cree, Elena. Solo necesitan un poco de cuidado y paciencia». Amelia observaba todo con una mezcla de alegría y preocupación. Estaba feliz de ver a doña Elena fuera de su recámara moviéndose, sonriendo, pero también sabía que la situación con Lucas era temporal y complicada. Roberto había dejado claro que haría una investigación y nadie sabía lo que eso podría revelar. El jueves de esa semana, Roberto regresó. Esta vez no estaba solo. Trajo consigo a un abogado, el licenciado Mauricio Tavares, un hombre alto, de mediana edad, con lentes de armazón delgado y un portafolio de piel bajo el brazo. Los dos entraron a la sala, y Roberto llamó a su madre y a Lucas para una conversación. Elena bajó las escaleras con calma, sujetándose del barandal, con Lucas a su lado. Se sentaron en el sofá, mientras Roberto y el licenciado Mauricio ocupaban los sillones de enfrente. «Mamá», dijo Roberto, con un tono más serio de lo habitual, «hice la investigación que prometí. El licenciado Mauricio puede explicar la situación legal». El abogado se ajustó los lentes y abrió el portafolio, sacando algunos documentos. «Doña Elena, joven Lucas, hice una búsqueda en los registros públicos y me puse en contacto con el albergue San Vicente. La situación es delicada, pero no imposible de resolver». Lucas se encogió en el sofá con los ojos fijos en el suelo. Elena le puso la mano en el hombro, en un gesto protector. El licenciado Mauricio continuó. «Lucas se escapó del albergue hace 5 días. La institución levantó un reporte de desaparición de menor, pero todavía no han iniciado búsquedas activas. Hablé con la directora, una tal Marisa Fuentes, y afirmó que el albergue está sobrepoblado y que, francamente, no tienen la estructura adecuada para todos los menores bajo su cuidado». «¿Y qué significa eso?», preguntó Elena con voz firme. «Significa que, si usted tiene interés en mantener al niño bajo su custodia, podemos iniciar un proceso legal. Primero una guarda temporal, mientras investigamos las condiciones del albergue y evaluamos la mejor opción para Lucas». Roberto se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Mamá, esto es serio. Tendrás responsabilidades legales. Tendrás que garantizarle educación, salud, todo. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto». Elena miró a su hijo, y luego a Lucas, que aún mantenía la mirada baja. Vio las marcas de rasguños en los brazos del niño, vio la forma en que temblaba ligeramente y sintió una certeza absoluta.
Quiero hacerlo, Roberto. Quiero la custodia de Lucas. Lucas levantó la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos. ¿En serio, doña Elena? ¿En serio, Lucas? El licenciado Mauricio asintió, tomando notas. Muy bien, empezaré los trámites esta misma semana, pero necesitamos una evaluación psicológica de Lucas, una inspección de la casa y posiblemente una audiencia con el juez de lo familiar. Puede llevar algunas semanas. Roberto todavía parecía preocupado, pero también había algo diferente en sus ojos. Tal vez era orgullo. Tal vez era alivio de ver a su madre con un propósito de nuevo. Está bien, mamá. Si eso es lo que quieres, te voy a apoyar. Pero, por favor, déjame ayudar. Me aseguraré de que todo se haga de la manera correcta. Elena le sonrió a su hijo, una sonrisa genuina. Gracias, Roberto. Después de que Roberto y el licenciado Mauricio se fueron, Elena y Lucas volvieron al jardín. El niño estaba más animado que nunca, hablando sin parar sobre las plantas, sobre lo que podrían plantar, sobre lo hermoso que quedaría el jardín. Pero Elena se dio cuenta de que, en el fondo, había un miedo de que todo aquello fuera temporal, un miedo de que tuviera que volver al albergue. Esa noche, después de la cena, Elena subió al cuarto de Lucas. Él estaba sentado en la cama, hojeando un viejo libro de plantas que Amelia había encontrado en la biblioteca. ¿Puedo pasar?, preguntó Elena, tocando suavemente la puerta. Claro, doña Elena. Elena se sentó en el borde de la cama a su lado. Lucas, quiero que sepas una cosa. No importa lo que pase, tienes un lugar aquí. Conmigo. Lucas la miró, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Pero, ¿y si el juez dice que tengo que volver al albergue? Entonces voy a luchar por ti, Lucas. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que te quedes aquí, donde estás seguro, donde te quieren. Lucas no pudo contener las lágrimas. Rodaron por sus mejillas y se arrojó a los brazos de Elena, sollozando. Tengo tanto miedo, doña Elena. Tengo miedo de perder todo esto, de perderla a usted. Elena abrazó al niño con fuerza, sintiendo que su propio corazón se encogía. Yo también tengo miedo, Lucas, miedo de perderte. Pero vamos a enfrentar esto juntos, ¿de acuerdo? Lucas asintió, todavía abrazado a ella. Elena se quedó allí hasta que él se calmó, hasta que su respiración se volvió más tranquila. Lo ayudó a acostarse, lo tapó con la sábana y le besó la frente. Duerme, mi niño. Mañana será un nuevo día. Cuando Elena regresó a su recámara, sintió una emoción abrumadora. No había llorado desde el día en que Antonio partió, pero esa noche, sola en su cuarto, permitió que las lágrimas vinieran. Lágrimas de miedo, de esperanza, de amor. Lágrimas que purificaban, que sanaban. Las semanas siguientes fueron intensas. El licenciado Mauricio trabajó rápidamente, organizando toda la documentación necesaria. Una psicóloga visitó la casa para evaluar a Lucas y conversar con Elena. La mujer, una señora amable llamada doctora Beatriz, pasó horas hablando con el niño, escuchando sus historias, observando su interacción con Elena. Al final de la evaluación, la doctora Beatriz habló con Elena en privado. Doña Elena, rara vez veo un vínculo tan fuerte formarse tan rápidamente. Lucas confía en usted de una manera que es casi conmovedora. Habla de usted con cariño y respeto. Y lo más importante, se siente seguro aquí. ¿Y cómo está emocionalmente?, preguntó Elena ansiosa. Arrastra traumas como cualquier niño que ha pasado por lo que él pasó. Hay señales de negligencia emocional y mencionó episodios de violencia en el albergue. Pero también hay una resiliencia impresionante en él. Con el ambiente adecuado, con amor y estabilidad, estoy segura de que se va a recuperar. Elena sintió un alivio inmenso. Gracias, doctora. Muchas gracias. La trabajadora social responsable de la inspección de la casa también vino, una mujer joven llamada Fernanda. Recorrió todos los cuartos, hizo preguntas sobre la rutina, sobre los planes para la educación de Lucas, sobre el apoyo que Elena tendría. Amelia respondió a muchas preguntas,
asegurando que la casa estaba bien cuidada y que ella siempre estaría presente para ayudar. Al final, Fernanda sonrió. «Doña Elena, usted tiene una casa hermosa y un corazón aún más grande. Voy a recomendar la guarda temporal sin restricciones». Finalmente, llegó el día de la audiencia. Elena se vistió con cuidado, eligiendo un elegante vestido azul marino. Y Lucas se puso ropa nueva que Roberto le había comprado. Fueron juntos al juzgado, acompañados por el licenciado Mauricio y por Roberto. La sala de audiencias era pequeña y formal. El juez, Fernando Albuquerque, era un hombre de apariencia severa, pero con ojos amables. Escuchó atentamente mientras el licenciado Mauricio presentaba el caso, explicando la situación de Lucas, las condiciones del albergue y el deseo de Elena de asumir la custodia. El juez entonces se dirigió a Lucas. «Lucas, ¿puedes contarme qué pasó en el albergue?» Lucas tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. Miró a Elena, quien asintió para darle ánimos. «Allá estaba feo, señor juez. Los niños más grandes nos pegaban. Una vez, un niño me empujó y me pegué en la cabeza contra la pared. Mire, todavía tengo la marca». Lucas se levantó el cabello, revelando una pequeña cicatriz cerca de la sien. El juez tomó una nota, su rostro volviéndose más serio. «¿Y los adultos responsables qué hacían?» «No les importaba, señor. Nos quejábamos, pero nos decían que dejáramos de inventar historias. Decían que teníamos que aprender a defendernos solos». El juez miró a Elena. «¿Y usted, doña Elena, por qué decidió acoger a este niño?» Elena respiró hondo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Señor juez, perdí a mi esposo hace algunos años. Desde entonces estaba perdida. No podía encontrar una razón para seguir adelante. Pero cuando Lucas apareció en mi portón algo cambió. Él me devolvió la vida. Y quiero corresponderle, quiero darle el amor, la seguridad y el hogar que se merece». El juez se quedó en silencio por un momento, observando a Elena y a Lucas. Vio la forma en que el niño se acercaba a ella, la forma en que ella ponía su mano protectoramente sobre el hombro de él. Vio algo genuino allí, algo raro. «Muy bien», dijo el juez finalmente. «Concedo la guarda temporal de Lucas Ferreira da Silva a la señora Elena Hernández Castillo, por un período de 6 meses. Durante este tiempo, la casa será monitoreada por la asistencia social, y al final evaluaremos la posibilidad de una guarda definitiva o adopción. ¿Está todo claro?» «Sí, señor juez», respondieron Elena y Lucas al unísono. Cuando salieron del juzgado, Lucas estaba radiante. Sostenía la mano de Elena con fuerza, sonriendo de oreja a oreja. «Lo logramos, doña Elena, lo logramos». Elena sintió una alegría inmensa, pero también una pesada responsabilidad. Sabía que los próximos 6 meses serían cruciales. Tenía que demostrar que podía cuidar de Lucas, que podía hacer lo que él necesitaba. Roberto, que había seguido todo en silencio, se acercó a su madre. «Mamá, estoy orgulloso de ti. Sé que no ha sido fácil, pero estás haciendo lo correcto». Elena miró a su hijo, sorprendida por la emoción en su voz. «Gracias, Roberto. Significa mucho para mí». Roberto se agachó para quedar a la altura de Lucas. «Y tú, campeón, cuida bien a mi mamá, ¿eh? Es muy especial». Lucas asintió seriamente. «La voy a cuidar, señor Roberto. Se lo prometo». De vuelta en la mansión, la vida adquirió una nueva rutina. Elena contrató a una maestra particular para Lucas, una mujer paciente llamada Marcia, que venía 3 veces por semana a darle clases. Lucas demostró ser un alumno excepcional, absorbiendo conocimiento con una sed impresionante. Le encantaban las matemáticas, resolviendo problemas complejos con facilidad, pero también le gustaba leer, especialmente historias sobre naturaleza y aventuras. Las tardes estaban dedicadas al jardín. Elena y Lucas se habían convertido en un equipo perfecto. Él aprendía rápido, entendiendo los ciclos de las plantas, sabiendo cuándo regar, cuándo podar, cuándo simplemente dejar que la naturaleza siguiera su curso. El jardín, que antes era solo maleza, ahora tenía jardineras organizadas, flores comenzando a brotar y una sensación de vida que se extendía por toda la propiedad.
Una tarde, mientras trabajaban juntos, Lucas preguntó: «Doña Elena, ¿por qué el jardín estaba tan abandonado?». Elena dejó de cavar, apoyándose en la pala. Miró a su alrededor, a las rosas que comenzaban a florecer, y suspiró: «Después de que tu abuelo partió, ya no pude venir aquí. Este jardín era su lugar favorito. Pasábamos horas aquí, cuidando las plantas, platicando, soñando. Cuando se fue, sentí que el jardín murió junto con él». Lucas asintió, comprendiendo. «Mi abuelita decía que las cosas no se mueren de verdad, solo se duermen, esperando que alguien las despierte de nuevo». Elena miró al niño, con los ojos llorosos. «Tu abuela era una mujer sabia, Lucas». «Sí que lo era. La extraño mucho». «Yo también extraño San Antonio, todos los días, pero ahora cuidando este jardín contigo, siento que él está aquí, de alguna forma, como si estuviera feliz de ver la vida regresar». Lucas sonrió. «Yo creo que sí está feliz, y creo que mi abuelita también lo está. Ella siempre decía que la gente buena se encuentra, aunque tarde un poquito». Elena abrazó a Lucas y los dos se quedaron allí, en medio del jardín, rodeados de flores que comenzaban a florecer, sintiendo una conexión profunda que iba más allá de las palabras. Los meses pasaron rápidamente. Lucas se adaptó por completo a la vida en la mansión. Tenía su propio cuarto, su propia ropa, sus propios libros. Amelia lo adoraba, siempre preparándole sus platillos favoritos y escuchando sus historias. Y Elena, que antes vivía aislada en su propia recámara, ahora pasaba los días enteros con el niño, enseñando, aprendiendo, creciendo juntos. Roberto también comenzó a visitar más. Se daba cuenta de lo diferente que estaba su madre. Sonreía más, hablaba más, vivía más, y poco a poco comenzó a participar en esa transformación. Pasaba los fines de semana en la mansión, jugando con Lucas en el jardín, conversando con su madre sobre cosas de las que nunca habían hablado antes, sobre sentimientos, sobre la nostalgia, sobre el padre que él también extrañaba todos los días. Una noche, después de la cena, Roberto y Elena se quedaron solos en la terraza. El cielo estaba estrellado y el aroma de las flores del jardín llenaba el aire. «Mamá», comenzó Roberto con voz vacilante, «quiero pedirte disculpas». «¿Disculpas por qué, Roberto?» «Por no estar presente, por haberte dejado sola todos estos años. Estaba tan enfocado en los negocios, tan absorto en el trabajo, que olvidé lo que realmente importa». Elena tomó la mano de su hijo. «Roberto, estabas lidiando con el dolor a tu manera. Lo entiendo. Yo también me cerré, me aislé. Pero ahora, con Lucas aquí, me di cuenta de que la vida continúa y que todavía hay tiempo para nosotros». Roberto asintió, luchando contra las lágrimas. «Quiero estar más presente, mamá. Quiero conocer mejor a Lucas. Quiero ser parte de esta familia de verdad». Elena sonrió, apretando la mano de su hijo. «Siempre has sido parte de esta familia, Roberto, y siempre lo serás». Los dos se quedaron allí en silencio, mirando las estrellas, sintiendo una paz que no habían sentido en años. Pero no todo era perfecto. La trabajadora social, Fernanda, hacía visitas regulares evaluando cómo se estaba adaptando Lucas, cómo Elena estaba manejando las responsabilidades. Y aunque las visitas siempre eran positivas, había una tensión subyacente. La guarda temporal estaba llegando a su fin, y pronto el juez tendría que decidir sobre una guarda definitiva. Una mañana, poco antes del plazo final, Fernanda llegó con noticias preocupantes. «Doña Elena, necesito informarle algo. El albergue San Vicente está impugnando la custodia. Enviaron a un representante para hablar con el juez, argumentando que Lucas debe regresar a la institución». Elena sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué? ¿Por qué?» Ellos mismos dijeron que no tenían la estructura adecuada. «Lo sé, doña Elena, pero parece que hay presiones políticas involucradas. El albergue recibe fondos del gobierno basados en el número de niños bajo su cuidado. Perder un niño significa perder recursos». Elena estaba furiosa. «Eso es absurdo. Lucas no es un número, es un niño».
Estoy completamente de acuerdo, doña Elena, y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar que el juez lo vea así. Pero usted necesita estar preparada. Puede que haya una nueva audiencia, y esta vez será más difícil. Elena sintió el miedo oprimirle el pecho, pero también sintió una determinación feroz. No iba a perder a Lucas, no después de todo lo que habían construido juntos. Esa noche no le contó nada a Lucas. No quería preocuparlo, pero cuando él subió a dormir ella se quedó despierta planeando, pensando en todas las posibilidades. Sabía que la lucha apenas comenzaba y estaba lista para luchar. La noticia de la nueva audiencia llegó un lunes gris. El licenciado Mauricio llamó a Elena temprano, explicando que el juez había programado una sesión especial para escuchar los argumentos del albergue San Vicente. La fecha estaba fijada para dentro de 2 semanas. Elena sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo la calma. Sabía que necesitaba ser fuerte, por Lucas, por ella misma. En esas 2 semanas, la vida en la mansión continuó aparentemente normal. Lucas se despertaba temprano, desayunaba con Elena, tenía sus clases con la maestra Marcia y pasaba las tardes en el jardín. Pero Elena notaba que estaba diferente, más callado, más observador, como si intuyera que algo estaba pasando. Una tarde, mientras regaban las rosas juntos, Lucas finalmente preguntó: «Doña Elena, ¿está preocupada por algo?» Elena dudó, pero decidió ser honesta. «Sí, Lucas, va a haber una nueva audiencia. El albergue está intentando que regreses con ellos». Lucas dejó caer la regadera al suelo y el agua se esparció por la tierra. «Pero yo no quiero volver, doña Elena. Quiero quedarme aquí, con usted». Elena se arrodilló frente al niño, sujetándole los hombros. «Lo sé, mi amor, y voy a hacer todo, absolutamente todo, para asegurarme de que te quedes. Pero necesito que seas fuerte. Necesito que confíes en mí». Lucas abrazó a Elena con fuerza, sus lágrimas mojándole el hombro. «Confío, doña Elena. Confío en usted más que en nadie en el mundo». Elena abrazó al niño de vuelta, sintiendo la pesada responsabilidad sobre sus hombros. No podía fallar. No podía dejar que le quitaran a Lucas. Roberto, al enterarse de la nueva audiencia, se enfureció. Programó una reunión con el licenciado Mauricio para discutir la estrategia. Los 3 se reunieron en la biblioteca de la mansión, con papeles esparcidos sobre la antigua mesa de roble. «Mauricio, ¿qué alega exactamente el albergue?», preguntó Roberto, tamborileando nerviosamente los dedos sobre la mesa. El abogado se ajustó los lentes, consultando sus documentos. «Alegan que la custodia se concedió de forma precipitada, que no hubo tiempo suficiente para evaluar adecuadamente la situación y que Elena, por su edad y su historial de aislamiento, no es apta para cuidar de un niño». «Eso es ridículo», explotó Roberto. «Mi madre está mejor ahora de lo que ha estado en los últimos años. Lucas fue lo mejor que pudo haberle pasado». «Estoy de acuerdo», dijo el licenciado Mauricio con calma. «Pero necesitamos pruebas concretas. Necesitamos mostrarle al juez que Lucas está siendo bien cuidado, que se está desarrollando, que es feliz. Y también necesitamos exponer las condiciones inadecuadas del albergue». Elena, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez. «Mauricio, mencionaste que Lucas habló sobre las agresiones en el albergue. ¿Podemos usar eso?» «Podemos, pero es delicado. Tendremos que hacer que Lucas hable de nuevo sobre sus traumas, y eso puede ser difícil para él». Elena asintió decidida. «Entonces vamos a prepararnos. Vamos a reunir todo lo que necesitemos. Informes de la maestra, la evaluación de la psicóloga, fotos del jardín, todo lo que demuestre su progreso». En las semanas siguientes, la casa se convirtió en un centro de preparación. La maestra Marcia preparó un informe detallado sobre el desempeño académico de Lucas, destacando su inteligencia y dedicación. La doctora Beatriz, la psicóloga, también envió una evaluación actualizada, mostrando cómo Lucas había mejorado emocionalmente desde que estaba con Elena. Roberto, por su parte, usó sus contactos para investigar el albergue San Vicente. Contrató a un investigador privado que descubrió una serie de irregularidades: sobrepoblación, falta de personal calificado, denuncias anteriores de negligencia que habían sido archivadas,
Todo esto sería presentado al juez, pero el momento más difícil fue cuando el licenciado Mauricio habló con Lucas sobre la necesidad de que él declarara en la audiencia. Se sentaron en la sala y el abogado le explicó con cuidado. Lucas, vas a tener que contarle al juez lo que pasó en el albergue. Sé que es difícil, pero es importante. Lucas miró a Elena, quien asintió para darle ánimos. Sé que puedes hacerlo, Lucas, y voy a estar ahí contigo todo el tiempo. Lucas respiró hondo. Está bien, lo haré, pero solo si doña Elena me promete que no me va a dejar. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Te lo prometo, Lucas, no importa lo que pase, no te voy a dejar. Finalmente llegó llegó, día de la audiencia. Elena se vistió con elegancia, un traje sastre azul marino que transmitía seriedad y dignidad. Lucas se puso el mejor traje que Roberto le había comprado, un conjunto gris con corbata azul. Parecía mayor, más maduro, pero sus ojos aún cargaban el miedo de un niño. La sala de audiencias estaba más llena esta vez. Además del juez, del licenciado Mauricio, de Elena y Lucas, estaban presentes la directora del albergue San Vicente, Marisa Fuentes, una mujer de mediana edad con expresión severa, acompañada de su abogado, y también Fernanda, la trabajadora social. El juez Fernando Albuquerque abrió la sesión, explicando que escucharía a todas las partes antes de tomar una decisión. La directora Marisa fue la primera en hablar. Argumentó que el albergue tenía la capacidad y la estructura para cuidar de Lucas, que él era solo un niño más entre tantos que necesitaban ayuda, y que la custodia concedida a Elena había sido precipitada. Señoría, dijo Marisa con voz firme, no cuestionamos las buenas intenciones de la señora Elena, pero un niño necesita más que buenas intenciones. Necesita una familia estructurada, un entorno con otros niños, una preparación adecuada. Nuestro albergue ofrece todo eso. El abogado del albergue complementó, presentando documentos que mostraban las instalaciones, los programas educativos e incluso testimonios de otros niños que supuestamente estaban bien adaptados. Cuando fue el turno del licenciado Mauricio, comenzó de forma metódica, presentando los informes de la maestra Marcia, de la doctora Beatriz y las fotos del jardín. Mostró el progreso académico de Lucas, su mejora emocional y el vínculo que había desarrollado con Elena. Señoría, lo que estamos viendo aquí no es solo una guarda temporal, es una transformación. Lucas encontró en doña Elena no solo un refugio, sino un hogar, un lugar donde es visto, escuchado, amado. Y esta no es solo la opinión de la familia, es la evaluación de profesionales calificados. A continuación, presentó el informe del investigador privado sobre el albergue San Vicente. Las irregularidades, la sobrepoblación, las denuncias anteriores. La directora Marisa se mostró visiblemente incómoda, intentando rebatir cada punto, pero las pruebas eran claras. Finalmente, el juez se dirigió a Lucas. «Lucas, ¿puedes acercarte, por favor?» Lucas se levantó, sus piernas temblando ligeramente. Elena también se levantó, pero el juez la interrumpió. «Doña Elena, por favor, permanezca sentada. Necesito hablar con Lucas a solas». Elena dudó, pero asintió y volvió a sentarse. Lucas caminó hacia el frente, quedándose de pie ante el juez. El hombre se inclinó hacia adelante, con una mirada amable. «Lucas, necesito que seas honesto conmigo. ¿Cómo era tu vida en el albergue?» Lucas tragó saliva, con las manos temblorosas. «Era mala, señor juez, muy mala. ¿Puedes contarme qué pasaba allí?» Lucas miró a Elena, quien le hizo un gesto de aliento. Respiró hondo y comenzó. «Los niños más grandes nos pegaban, nos quitaban la comida, rompían nuestros cuadernos, nos obligaban a hacer sus cosas. Y cuando nos quejábamos con los adultos, no les importaba. Una vez me dieron un puñetazo en la panza y me dolió todo el día. Fui a la enfermería, pero la tía de ahí dijo que estaba mintiendo, que era un chillón». El juez hizo una pausa, observando al niño. «¿Y cuándo te escapaste? ¿Por qué fuiste a casa de doña Elena?» «No sabía a dónde ir, señor juez. Solo quería un lugar seguro.
y cuando llegué a su portón, vi el jardín. Aunque estaba todo abandonado, vi que había sido un jardín bonito, y pensé que tal vez quien cuidaba un jardín así era una buena persona. Y tenía razón. Lucas. Lucas asintió, y las lágrimas comenzaron a correr. Sí, señor juez, doña Elena es la persona más buena que he conocido. Me cuida, me enseña cosas, me hace sentir importante, me hace sentir como si tuviera una familia de verdad. El juez miró a Elena, luego a la directora Marisa y finalmente de nuevo a Lucas. ¿Y quieres quedarte con doña Elena? Más que nada en el mundo, señor juez. Por favor, no me mande de vuelta al albergue. Por favor. Lucas lloraba abiertamente ahora, sus palabras saliendo entre sollozos. El juez le hizo una seña para que volviera a sentarse. Lucas corrió hacia Elena, quien lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo al oído. El juez permaneció en silencio por un largo momento, revisando los documentos, mirando a todos los presentes. Finalmente habló. Esta es una decisión difícil. Por un lado, tenemos una institución que, a pesar de las dificultades, tiene el papel legal de cuidar a menores en situación de vulnerabilidad. Por otro, tenemos a una señora que ha demostrado amor, dedicación y capacidad para cuidar de un niño. Hizo una pausa, sus ojos posándose en Lucas. Pero lo que más pesa en mi decisión es el bienestar del menor. Y está claro para mí que Lucas está mejor con doña Elena de lo que jamás estuvo en el albergue. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Roberto, a su lado, le apretó la mano con fuerza. Por lo tanto, continuó el juez, concedo la guarda definitiva de Lucas Ferreira da Silva a la señora Elena Hernández Castillo. El albergue San Vicente tiene prohibido hacer nuevos intentos de retirar al niño, a menos que haya pruebas concretas de negligencia o abuso, lo cual no es el caso aquí. La sala quedó en silencio por un momento, y entonces Lucas estalló en lágrimas de alegría. Elena también lloraba, abrazando al niño con toda la fuerza que tenía. Roberto se secó sus propios ojos, tratando de mantener la compostura. El licenciado Mauricio sonreía, satisfecho. La directora Marisa se levantó bruscamente, claramente insatisfecha, pero no había nada que pudiera hacer. Salió de la sala acompañada de su abogado, dejando atrás un ambiente de alivio y felicidad. Cuando salieron del juzgado, el sol brillaba con fuerza. Lucas sostenía la mano de Elena con una mano y la de Roberto con la otra. Saltaba de alegría, riendo y hablando sin parar. Lo logramos. De verdad lo logramos. De vuelta en la mansión, Amelia los esperaba con un pastel de chocolate, el favorito de Lucas. Había decorado la casa con flores del jardín, creando un ambiente festivo. Lucas corrió a abrazarla, contándole todo sobre la audiencia, sobre lo valiente que fue, sobre cómo ahora podía quedarse para siempre. Esa noche, después de la cena, la familia se reunió en la terraza. Elena, Roberto, Lucas e incluso Amelia, a quien invitaron a sentarse con ellos. Las estrellas brillaban en el cielo y el aroma de las flores llenaba el aire. Roberto miró a su madre y a Lucas y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que era parte de una familia de verdad. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «quiero darte las gracias por mostrarme lo que realmente importa, por traerme de vuelta». Elena sonrió tomando la mano de su hijo. «Siempre estuviste aquí, Roberto. Solo necesitabas encontrar el camino de regreso». Lucas, que estaba sentado entre los dos, los miró a ambos con cariño. «Soy muy afortunado», dijo. «Tengo la mejor familia del mundo». Los meses siguientes fueron de pura felicidad. Lucas continuó sus estudios con la maestra Marcia, mostrando un talento especial para las matemáticas. Resolvía problemas complejos con facilidad, y Marcia sugirió que participara en competencias escolares. A Lucas le encantó la idea. El jardín también continuó floreciendo. Elena y Lucas se habían convertido en jardineros expertos, cultivando no solo flores, sino también hierbas y vegetales. El jardín era ahora un lugar de paz, de belleza, de vida.
Roberto comenzó a pasar más tiempo en la mansión. Redujo su carga de trabajo, delegó más responsabilidades a sus gerentes y priorizó estar con su familia. Él y Lucas desarrollaron una relación fuerte. Roberto le enseñaba al niño sobre negocios, sobre cómo tomar decisiones, sobre cómo ser resiliente. Y Lucas le enseñaba a Roberto sobre la simplicidad, sobre apreciar los pequeños momentos, sobre el valor del amor. Una tarde, mientras los tres estaban en el jardín, Lucas hizo una pregunta que los tomó a todos por sorpresa. «Doña Elena, señor Roberto, ¿puedo llamarlos abuela y tío?» Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Claro que puedes, mi amor, claro que puedes». Roberto también estaba emocionado. «Me encantaría, Lucas, me encantaría ser tu tío». Lucas sonrió, esa sonrisa amplia y genuina que iluminaba todo su rostro. «Entonces ahora tengo una abuela y un tío. Tengo una familia de verdad», pero la historia estaba lejos de terminar. Una noche, mientras Elena y Lucas cenaban, el niño hizo una observación que cambiaría el rumbo de todo. «Abuela, sabes que hay muchos niños como yo, niños que están solos, que necesitan ayuda». Elena asintió pensativa. «Lo sé, Lucas, es muy triste. ¿Y si pudiéramos ayudarlos también? ¿Y si abriéramos la casa para recibir a otros niños, al menos por un tiempo hasta que encuentren familias?» Elena se sorprendió por la madurez de la sugerencia. «Pero Lucas, eso sería una gran responsabilidad. ¿Y estarías dispuesto a compartir la casa, la atención?» Lucas la miró con seriedad. «Abuela, yo sé lo que es estar solo, con miedo, sin tener a nadie. Si puedo ayudar a alguien a no pasar por eso, quiero ayudar». Elena sintió un orgullo inmenso por el niño. Miró alrededor de la gran mansión, con sus cuartos vacíos, sus pasillos silenciosos, y se dio cuenta de que Lucas tenía razón. Tenían espacio, tenían recursos, tenían amor para dar. Esa noche habló con Roberto sobre la idea. El hijo, sorprendentemente, la apoyó por completo. «Mamá, creo que es una idea maravillosa. Y yo puedo ayudar económicamente. Podemos transformar parte de la casa en un hogar de acogida temporal». Y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de la familia Hernández Castillo. Se pusieron en contacto con la asistencia social, con ONGs de protección a la infancia, y comenzaron el proceso para convertirse en una familia de acogida. La casa fue adaptada, se prepararon nuevos cuartos, y todo se hizo con mucho cuidado y amor. El primer caso llegó unos meses después. 3 hermanos, 2 niñas y un niño, que estaban a punto de ser separados porque ningún albergue tenía espacio para los 3 juntos. Julia tenía 12 años, Marina 9 y Pedro 7. Habían perdido a sus padres en un accidente y desde entonces estaban en el sistema. Cuando llegaron a la mansión, estaban asustados, desconfiados. Julia, la mayor, había asumido un papel protector sobre sus hermanos menores. No confiaba en los adultos, no confiaba en las promesas, pero Elena y Lucas estaban preparados. Lucas fue especialmente amable con Pedro, mostrándole el jardín, enseñándole sobre las plantas, compartiendo sus juguetes. Amelia preparó los platillos favoritos de los niños y Roberto trajo regalos, libros y juegos. Pero fue Elena quien conquistó a Julia. Vio en la niña el mismo dolor que había visto en Lucas, la misma desconfianza, el mismo miedo. Así que, una noche, se sentó con Julia en la terraza, solo ellas dos. «Julia», dijo Elena suavemente, «sé que estás asustada, sé que no confías en mí, pero quiero que sepas una cosa. Tú y tus hermanos no van a ser separados, no mientras estén bajo mi techo». Julia miró a Elena, sus ojos duros comenzando a ablandarse. «¿Cómo puede prometer eso? Porque sé lo que es perder a alguien que amamos, y sé que el amor entre hermanos es uno de los vínculos más fuertes que existen. No voy a romper ese vínculo, nunca». Julia no respondió, pero Elena vio una lágrima rodar por su mejilla. Era un comienzo. En los meses siguientes, los 3 hermanos comenzaron a adaptarse. Pedro se volvió inseparable de Lucas, siguiéndolo por todas partes.
Marina, más tímida, encontró en Amelia una figura maternal, ayudándola en la cocina y aprendiendo a hacer pasteles. Y Julia, lentamente, comenzó a confiar, comenzó a sonreír, comenzó a ser niña de nuevo. La casa, que antes era silenciosa y vacía, ahora estaba llena de risas, de conversaciones, de vida. Y Elena, que antes estaba perdida en su dolor, ahora estaba más viva que nunca. Había encontrado su propósito, había encontrado su razón para continuar. Habían pasado 2 años desde que Julia, Marina y Pedro llegaron a la mansión de los Hernández Castillo. Lo que comenzó como un acogimiento temporal se había transformado en algo mucho más grande, mucho más profundo. Los niños ya no eran solo huéspedes, eran parte de la familia. La adaptación no fue fácil, especialmente para Julia. Había construido muros alrededor de su corazón, muros que tardaron meses en ser derribados. Pero Elena, con su paciencia infinita, y Lucas, con su comprensión única, lograron mostrarle que era seguro confiar de nuevo, que era seguro amar. Un día, Julia buscó a Elena en su recámara. Era una tarde de sábado, y la casa estaba agitada con los preparativos para una cena familiar. Julia tocó la puerta suavemente, y Elena la invitó a pasar. «Abuela Elena», comenzó Julia, usando por primera vez el término que Lucas había adoptado 2 años antes. «¿Puedo hablar con usted?» «Claro, mi niña. Siéntate aquí conmigo». Julia se sentó en el borde de la cama con las manos entrelazadas, nerviosamente en su regazo. Quería darle las gracias, por todo, por no haberse rendido con nosotros, por habernos mantenido juntos. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Julia, ustedes no tienen nada que agradecerme. Ustedes me han dado tanto como yo a ustedes». Julia negó con la cabeza. «No, abuela. Usted no entiende. Cuando nuestros papás partieron, pensé que nunca más sería feliz. Pensé que pasaría el resto de mi vida cuidando a mis hermanos sola, con miedo de que alguien nos separara. Pero aquí, en esta casa, aprendí que no tenemos que estar solos, que la familia no es solo de sangre, es una elección, es amor». Elena abrazó a la niña, y las dos lloraron juntas. Eran lágrimas de sanación, de gratitud, de amor profundo. Cuando se separaron, Julia tenía una sonrisa tímida en el rostro. «Abuela, hay otra cosa que quería preguntar. ¿Usted y el tío Roberto ya pensaron en, adoptarnos de verdad? Hacernos Hernández Castillo también». Elena se quedó sin palabras por un momento. La pregunta la había tomado por sorpresa, pero al mismo tiempo parecía lo más natural del mundo. «Ay, Julia, claro que lo hemos pensado, todos los días. Pero queríamos estar seguros de que eso era lo que ustedes también querían». «Sí, abuela. Yo, Marina y Pedro ya lo hablamos. Queremos ser parte de esta familia de verdad, para siempre». Esa noche, durante la cena, Elena hizo el anuncio. Sentados a la mesa estaban ella, Roberto, Lucas, Julia, Marina, Pedro y Amelia, que ahora siempre cenaba con la familia. Elena se levantó con su copa en la mano. «Quisiera hacer un brindis», comenzó con la voz emocionada, «por esta familia, que ha crecido de maneras que nunca imaginé posibles, y para anunciar que Roberto y yo vamos a iniciar el proceso de adopción de Julia, Marina y Pedro». La mesa estalló en alegría. Marina comenzó a llorar. Pedro saltó de su silla gritando de felicidad, y Julia corrió a abrazar a Elena. Lucas estaba radiante, abrazando a sus hermanos menores. Roberto, que se había convertido en una figura paterna para todos, también estaba visiblemente emocionado. Amelia, que había sido testigo de toda esa transformación desde el principio, se secaba las lágrimas con el delantal. «El señor Antonio estaría tan orgulloso», susurró, «tan orgulloso». Los meses que siguieron fueron de preparación y papeleo. El licenciado Mauricio condujo el proceso de adopción con la misma dedicación que había demostrado en el caso de Lucas. Y esta vez no hubo impugnaciones. La asistencia social había visto de primera mano cómo los niños habían florecido bajo el cuidado de Elena y Roberto. La audiencia final de adopción se programó para una mañana de primavera.
Todos se arreglaron con esmero. Julia, Marina y Pedro estaban nerviosos, pero también emocionados. Cuando el juez Fernando Albuquerque, el mismo que había concedido la custodia de Lucas años antes, declaró la adopción oficial, la emoción en la sala era palpable. «Felicidades a la familia Hernández Castillo», dijo el juez con una sonrisa genuina. «Ustedes son un ejemplo de que el amor verdadero no conoce límites». Cuando salieron del juzgado, ahora como una familia oficialmente completa, Roberto sugirió que pasaran por la florería. Quería comprar flores para llevar al panteón para su padre. «Es importante que él sepa», dijo Roberto, «que la familia que él comenzó sigue creciendo, sigue fuerte». Todos estuvieron de acuerdo y juntos fueron al panteón donde estaba Antonio. Elena no había ido en años, pero ahora, con sus hijos alrededor, se sintió lo suficientemente fuerte. Colocaron las flores sobre la tumba y Elena habló en voz baja como si Antonio pudiera escucharla. «Antonio, mi amor, siempre dijiste que el jardín que uno planta hoy florece mañana. Tenías razón, nuestro jardín floreció. Y ahora tenemos 5 nietos para seguir cuidándolo». Lucas, que estaba al lado de Elena, le puso la mano en el hombro. «Él lo sabe, abuela. Estoy seguro de que lo sabe». La vida en la mansión adquirió una nueva dinámica. Con 5 niños, la casa siempre estaba llena de movimiento, de risas, de pequeños conflictos y grandes reconciliaciones. El jardín que había sido salvado por Elena y Lucas ahora era cuidado por todos. Cada niño tenía su jardinera, sus plantas favoritas, sus responsabilidades. Lucas, ahora con 15 años, se había convertido en un joven reflexivo y decidido. Continuaba destacando en los estudios, especialmente en matemáticas, pero también había desarrollado un profundo interés por la psicología. Leía libros sobre desarrollo infantil, sobre trauma y resiliencia, sobre la importancia del vínculo familiar. Una noche, después de la cena, Lucas buscó a Elena en su recámara. Ella estaba sentada en su sillón, leyendo un libro a la luz del velador. Él tocó suavemente la puerta. «Abuela, ¿puedo pasar?» «Claro, mi amor. ¿Qué pasa?» Lucas se sentó en el borde de la cama, con esa expresión seria que ponía cuando pensaba profundamente en algo. «Abuela, he estado pensando mucho en el futuro, en lo que quiero hacer con mi vida». «¿Y qué quieres hacer, Lucas?» «Quiero ayudar a niños. Niños como yo fui un día. Niños que están perdidos, asustados, solos. Quiero estudiar psicología, especializarme en el trabajo con niños en situación de vulnerabilidad». Elena sonrió, orgullosa. «Creo que serías maravilloso en eso, Lucas. Tienes empatía, tienes sensibilidad, tienes la experiencia. Pero no es solo eso, abuela. Quiero crear algo más grande, un centro, un lugar, donde las familias puedan aprender sobre adopción y acogimiento. Donde los niños puedan encontrar nuevos hogares, algo que haga una diferencia de verdad». Elena miró a su nieto con admiración. Vio en él la misma determinación que había visto años atrás, cuando llegó empapado al portón pidiendo solo un vaso de agua. Pero ahora, esa determinación estaba madura, enfocada, poderosa. «Lucas, te voy a apoyar en todo. Lo que necesites, aquí estamos. Yo, Roberto, todos nosotros». Lucas abrazó a su abuela con fuerza. «Gracias, abuela, por todo, por haberme salvado, por haberme dado una familia, por haberme enseñado que vale la pena creer en las personas». Los años pasaron. Lucas terminó la preparatoria con calificaciones excepcionales y recibió una beca completa para estudiar psicología en una prestigiosa universidad en Monterrey. Iba y venía todos los fines de semana a Cuernavaca, siempre ansioso por ver a su familia, por trabajar en el jardín, por escuchar las historias de los nuevos niños que Elena y Roberto seguían acogiendo temporalmente. Durante sus estudios, Lucas desarrolló su tesis sobre la importancia del acogimiento familiar versus el institucional. Usó su propia historia como caso de estudio, con el permiso de Elena y Roberto. La tesis fue aclamada, ganando premios y reconocimiento académico. Pero Lucas no se detuvo ahí.
Con 23 años, recién graduado, regresó a Cuernavaca con un plan detallado. Reunió a la familia en la sala, esa misma sala donde Elena lo había recibido por primera vez tantos años atrás. Quiero crear el Centro de Apoyo para la Adopción y el Acogimiento Familiar Esperanza, anunció Lucas, mostrando un proyecto completo. Un lugar donde las familias interesadas en adoptar puedan recibir orientación, donde los niños puedan ser preparados psicológicamente, donde podamos hacer una diferencia real en la vida de mucha gente. Roberto, que a sus 55 años se había convertido en un empresario más humanizado y presente, quedó impresionado con la madurez y el profesionalismo de su sobrino. Lucas, esto es increíble. ¿Cuánto necesitas para empezar? Lucas mostró los números y Roberto asintió. Voy a invertir, seré tu socio en este proyecto, pero con una condición. El centro tiene que llevar el nombre de nuestra familia, de lo que representamos. Lucas sonrió. De hecho, tío, ya tenía un nombre en mente. ¿Recuerdas a Mel? Esa perrita que tenían cuando llegué aquí. La abuela me contó que está enterrada allá en el jardín, debajo del rosal amarillo. Roberto asintió emocionado con el recuerdo. Mel era la compañera de mi papá. Cuando partió, mi papá se puso tan triste. Fue poco antes de que él también partiera. Entonces, quiero llamar al centro Esperanza Mel, porque Mel representaba amor incondicional, lealtad, y porque el jardín donde descansa fue el lugar donde todo comenzó para mí, donde encontré la esperanza. Elena, que escuchaba en silencio, comenzó a llorar. Lucas, tu abuelo estaría tan feliz, tan orgulloso. El Centro Esperanza Mel fue inaugurado un año después, en una ceremonia emocionante. El edificio estaba en el centro de Cuernavaca, un espacio amplio y acogedor, con consultorios psicológicos, un auditorio para conferencias, una biblioteca e incluso un pequeño jardín interior, diseñado por Lucas y cuidado por toda la familia. La ceremonia de apertura contó con la presencia de autoridades locales, trabajadores sociales, psicólogos y decenas de familias interesadas en la adopción. Elena estaba en primera fila, junto a Roberto, Julia, Marina, Pedro y Amelia, que ahora era considerada oficialmente parte de la familia. Lucas subió al escenario para dar su discurso. Llevaba un traje elegante, pero sus ojos aún tenían esa gentileza que lo caracterizaba desde niño. Cuando tenía 10 años, comenzó con la voz firme pero emocionada. Me escapé de un lugar donde me sentía invisible, donde era solo un número más. Llegué mojado, con hambre y con miedo, al portón de una señora que no me conocía. Pudo haberme corrido, pero no lo hizo. Ella me vio, me escuchó, me acogió. Hizo una pausa mirando a Elena, que se secaba las lágrimas. Esa señora me enseñó que la familia no es solo de sangre. Es una elección, es estar presente. Es amor que se construye todos los días, con paciencia, con dedicación, con pequeños gestos que marcan toda la diferencia. Lucas continuó, su voz ganando fuerza. Este centro existe porque tuve suerte, porque encontré una familia que me salvó. Pero, ¿cuántos niños no tienen esa suerte? ¿Cuántos siguen siendo invisibles, esperando que alguien los vea? Este centro es para ellos, para conectar a niños que necesitan un hogar con familias que tienen amor para dar. El público aplaudió emocionado. A lo largo de la ceremonia, varias familias que habían adoptado a través del centro compartieron sus historias. Historias de transformación, de amor, de nuevos comienzos. El Centro Esperanza. Mel rápidamente se convirtió en una referencia. Lucas desarrolló programas innovadores, talleres para padres adoptivos, grupos de apoyo para niños en proceso de adopción e incluso un sistema de apadrinamiento afectivo, donde voluntarios se comprometían a estar presentes en la vida de niños que aún no habían encontrado familias permanentes. La mansión de los Hernández Castillo también se convirtió en un modelo. Elena y Roberto continuaron acogiendo niños temporalmente, siempre con el apoyo de Lucas y del centro. Cada niño que pasaba por allí se llevaba no solo la experiencia de un hogar amoroso,
sino también la esperanza de que era posible empezar de nuevo. Julia, ahora con 19 años, decidió seguir los pasos de Lucas. Entró a la Facultad de Trabajo Social y comenzó a hacer prácticas en el Centro Esperanza Mel. Marina, con 16 años, descubrió un talento para las artes y usaba su habilidad para crear materiales educativos para el centro. Y Pedro, con 14 años, se convirtió en el asistente oficial de jardinería de la mansión, manteniendo viva la tradición que Lucas había comenzado. Un sábado por la tarde, 5 años después de la inauguración del centro, Lucas recibió una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era de una periodista del periódico más importante de la Ciudad de México. Había oído hablar del trabajo del Centro Esperanza Mel y quería hacer un gran reportaje. El artículo se publicó en la portada del suplemento especial, con fotos de la familia, del centro, del jardín. La historia de Lucas, de Elena, de cómo un vaso de agua se transformó en una revolución de amor, conmovió a miles de personas. El centro recibió donaciones de todo el país, voluntarios se ofrecieron para ayudar y, lo más importante, decenas de familias se pusieron en contacto queriendo adoptar. Con el reconocimiento vino también más responsabilidad. Lucas fue invitado a dar conferencias en universidades, a participar en congresos sobre protección a la infancia, a asesorar en políticas públicas, pero nunca olvidó sus raíces. Todos los fines de semana regresaba a Cuernavaca, a la mansión, al jardín, a la familia. Elena, ahora con 83 años, se había convertido en una figura admirada en la comunidad. Participaba activamente en las actividades del centro, daba testimonios, recibía a familias interesadas en el acogimiento. Su historia inspiraba a personas de todas las edades. Una mañana, mientras regaba las rosas en el jardín, Elena sintió una presencia a su lado. Era Lucas, que había llegado más temprano ese sábado. «Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, mi amor. ¿Te arrepientes de algo? ¿De haberme dejado entrar ese día lluvioso? ¿De haber cambiado toda tu vida?» Elena dejó la regadera en el suelo y tomó las manos de Lucas entre las suyas. «Lucas, ese día fue el día en que volví a vivir. Antes de eso, solo estaba existiendo, esperando que pasara el tiempo. Tú me diste un propósito, me diste alegría, me diste una familia que va más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No me arrepiento de nada, solo estoy agradecida». Lucas abrazó a su abuela, y los dos se quedaron allí, en medio del jardín que habían salvado juntos, rodeados de flores que representaban su viaje. Rosas amarillas, jazmines, margaritas, violetas. Cada una con su historia, cada una con su belleza. Ese mismo año, el trabajo de Lucas fue reconocido a nivel nacional. Recibió un premio al mérito social en una grandiosa ceremonia en la Ciudad de México. En el escenario, al recibir el honor, llamó a Elena, Roberto, Julia, Marina, Pedro e incluso a Amelia para que subieran con él. «Este premio no es solo mío», dijo Lucas, su voz resonando en el auditorio lleno. «Es de todos los que creen que es posible cambiar el mundo, un niño a la vez. Es de mi abuela Elena, que me enseñó el significado del amor incondicional. De mi tío Roberto, que me demostró que nunca es tarde para cambiar. De mis hermanos Julia, Marina y Pedro, que me enseñaron que la familia es una elección. Y de nuestra querida Amelia, que siempre estuvo ahí, con cariño y dedicación». El público se puso de pie en aplausos, pero el momento más emocionante vino después, cuando un reportero le preguntó a Elena cuál era el secreto para transformar vidas. Elena, con su voz suave pero firme, respondió: «No hay secreto, solo hay amor. Amor que elige estar presente, que elige ver al otro, que elige no rendirse. Cuando abres tu corazón a un niño, no solo estás cambiando su vida, estás cambiando la tuya también». Lucas decidió escribir un libro contando toda la historia. Trabajó en él durante 2 años, entrevistando a todos los miembros de la familia, revisitando recuerdos, registrando cada detalle importante. El libro, titulado «De la reja a la esperanza», se convirtió en un éxito nacional. Las ventas se usaron
para expandir el Centro Esperanza Mel, abriendo sucursales en otras ciudades. Pero quizás el momento más significativo de todos llegó años después, cuando Lucas, ahora con 32 años, decidió casarse. Había conocido a Carla, una psicóloga que trabajaba con él en el centro, y los dos se enamoraron. La boda se celebró en el jardín de la mansión, rodeados de las flores que Lucas y Elena habían plantado juntos tantos años atrás. Durante la ceremonia, Lucas dio un discurso emocionante. Habló de cómo el amor verdadero siempre encuentra un camino, de cómo una señora solitaria y un niño, asustados, se encontraron y crearon algo extraordinario, de cómo esa conexión se expandió, tocando cientos de vidas. Al final, se giró hacia Elena, que estaba sentada en primera fila, a sus 87 años, todavía radiante. Abuela, nada de esto existiría sin ti. Me salvaste, me amaste, me enseñaste a ser quien soy. Este jardín, esta familia, este amor que celebramos hoy, todo comenzó con tu valentía de abrir ese portón. Gracias por todo. Elena lloraba, pero eran lágrimas de felicidad. Miró a su alrededor y vio todo lo que habían construido. Una familia grande y amorosa. Un centro que cambiaba vidas. Un jardín que florecía. Y supo que Antonio, donde quiera que estuviera, estaba orgulloso. Los años siguieron pasando, trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. El Centro Esperanza Mel continuó creciendo, ayudando a miles de niños a encontrar hogares. La mansión siguió siendo un refugio de amor y acogimiento, y el jardín siguió floreciendo, generación tras generación. Elena, en sus últimos años, solía sentarse en la terraza, observando a los niños jugar en el jardín. Julia ya tenía sus propios hijos, que corrían entre las flores. Marina se había convertido en una artista reconocida, usando su arte para promover la causa de la adopción. Pedro trabajaba como paisajista, llevando la lección del jardín a otras familias. Y Lucas, su Lucas, se había convertido en una voz nacional en la defensa de los derechos de los niños. Una tarde tranquila de otoño, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa, Elena estaba en el jardín con Lucas. Acababan de plantar nuevos rosales, y el olor a tierra fresca llenaba el aire. «Lucas», dijo Elena, su voz ya más débil pero aún llena de vida, «quiero que sepas algo importante. Cuando apareciste en ese portón yo estaba muerta por dentro. Pero tú me trajiste de vuelta. Y no solo a mí. Trajiste de vuelta toda esta casa, todo este amor. Me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para amar». Lucas tomó la mano de su abuela, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel arrugada. «Abuela, fuiste tú quien me enseñó eso. Fuiste tú quien me mostró que el amor es más fuerte que cualquier dolor». Elena sonrió, esa sonrisa suave que tanto confortaba. «Entonces aprendimos juntos, y eso es lo más bonito de todo, que nos salvamos el uno al otro». Se quedaron allí en silencio observando el jardín. Las rosas se mecían suavemente con el viento, los pájaros cantaban en los árboles y la casa, al fondo, estaba iluminada y llena de vida. Años después, cuando llegó la hora de que Elena partiera, estaba rodeada de todos los que amaba. Lucas sostenía una de sus manos, Roberto la otra. Julia, Marina, Pedro, Amelia, Carla e incluso los nietos estaban allí, creando un círculo de amor alrededor de su cama. Elena miró a cada uno de ellos, sus ojos aún brillantes. «Tuve una vida buena», susurró, «llena de amor, llena de propósito. Cuídense unos a otros, cuiden el jardín, y recuerden siempre, la familia es lo que elegimos construir todos los días». Y entonces, en paz, rodeada de amor, Elena cerró los ojos por última vez. El jardín fue el lugar elegido para el descanso de Elena, junto a Antonio y Mel. Lucas plantó todo un jardín de rosas amarillas a su alrededor, sus favoritas, y allí, en ese lugar que representaba todo lo que habían construido juntos, la familia continuó reuniéndose, celebrando, recordando. El Centro Esperanza Mel continuó su trabajo,
ahora con el nombre completo: Centro Esperanza Mel. Elena Hernández Castillo. Lucas continuó su misión, ahora con aún más determinación. Sabía que cada niño ayudado era un homenaje a su abuela, a la mujer que lo había cambiado todo con un simple gesto de bondad. Y así, la historia que comenzó con un niño mojado pidiendo un vaso de agua, se transformó en un legado que tocó miles de vidas. Un legado que demostró que el amor, cuando se cultiva con dedicación y se entrega sin reservas, puede florecer de maneras inimaginables. Un legado que mostró que la familia no se define por la sangre, sino por lazos de elección, de presencia, de amor verdadero. El jardín de la mansión de los Hernández Castillo sigue floreciendo hasta hoy, cuidado por generaciones que aprendieron que, al igual que las plantas, las personas también necesitan tierra fértil para crecer, y que esa tierra está hecha de amor, paciencia y esperanza.